global. 12:46 nos quedamos hablando de comida, como no, con el sano goce de comer ahí. Es la hora, pues. ¿Qué vamos a hacer? No, si ya te advertí, esta hora es terrible. Vivo con hambre aquí. Nos vamos a traer aquí unos tuppers para comer entre medio de las canciones. Oye, ¿vamos a tener buena alimentación o no? Tiene que ver con la economía, siempre. Cierto. Nada que hacer. Lamentablemente, y lo hablábamos al principio, hubo un lunes negro para las bolsas del mundo y todo esto derivado de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, pero más allá de eso también necesitamos entender cuántas veces hemos vivido situaciones así, qué tan complejo puede tornarse y cómo afecta a nuestro país. Para hablar de esto estamos junto a nuestro amigo de la casa, historiador, Fernando Mendoza. ¿Cómo estás, Feña? Bienvenido. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, rico el día. Aprovechando, está de short, Fernando, aprovechando el calorcito de estos últimos días de sol. Del otoño, porque sí, ya después bueno, y la despedida de los aranceles para Argentina o no. Vamos a hablar de eso. Yo te pedía un contexto ahí mini de cuántos lunes negros hemos tenido, de cuántos momentos así como este que vivimos el lunes hemos tenido anteriormente y de cuáles nos acordamos más en la historia. Mira, los lunes negros, jueves negros, al final simbolizan estos días o los días en donde la bolsa se desploma. Sí. La bolsa... y en este caso tuvimos uno esta semana y la semana pasada también, el viernes y el jueves hubo un colapso bursátil importante y diversos medios hicieron notar esto, que la caída de las bolsas en estos últimos días han sido muy intensas. Sí. Y recordamos en este contexto otras caídas significativas en la historia, por ejemplo la del 1929, que es una de las más famosas. Claro. Es la primera que a uno se le viene a la mente. El Crash de Wall Street, sí. El Crash de Wall Street, en donde colapsa la bolsa de Nueva York y eso desata una crisis mundial que a su vez se va a diagnosticar como el origen de la Segunda Guerra Mundial, porque ese colapso económico va a generar una decadencia en muchas sociedades, por ejemplo la alemana, en donde esta inseguridad las va a hacer elegir democráticamente a Adolf Hitler, porque Adolf Hitler fue electo... Aunque usted no lo crea. Por los votos después. Aunque usted no lo recuerde. Pero la democracia, el peor de los males, dicen. Porque también es algo complejo de manejar. Inherente por sí misma no es que va a solucionar todos los problemas. No, claro. Es un sistema complejo, pero hasta ahora no se ha descubierto algo mejor. Otra caída importante. 29, la del 2008. 2008, ¿verdad? Sí. La crisis económica en Estados Unidos, en donde 3 importantes bancos quiebran. Esa la vivimos, y mucha gente tiene el recuerdo del minuto exacto. Estas fotos de los ejecutivos sacando sus cajas en la oficina de los bancos. Porque también, y venía, y en el fondo el 2008 fue de alguna manera el 1929 de nuestra época. Claro. Y desde esa crisis han ocurrido diversos cambios en el mundo, entre ellos el populismo, en donde está este descontento por el sistema existente y políticos que desafían estas normas establecidas, políticas, económicas y financieras. Y el más reciente fue por el COVID. Ah, claro. El COVID también, a fines de febrero del 2020, en esta incertidumbre que va a terminar pasando con esta pandemia, también hay una caída muy importante de la bolsa. Ahora, lo distinta de esta es que de alguna manera es como autoinfligida o autocreada. Claro. Porque es respuesta a una política diseñada por el gobierno de Estados Unidos. El COVID, por supuesto... Es algo inmanejable. Es algo inmanejable, eso es otro tipo de cosas. Sí. O sea, no colapsa el mercado como respuesta de una decisión política racional, política económica, claro, como es en este caso, que es esta imposición de aranceles a numerosos países del mundo. Y en el fondo es a sabiendas de lo que va a provocar. Claro. Ahora, exacto, porque en parte el plan que aparentemente tiene Estados Unidos es justamente, primero, anunciar las tarifas, que en inglés se dice tariffs, pero en español son aranceles, que básicamente es un impuesto a la importación. Sí. Los países compran y venden, y Estados Unidos, particularmente, muchos países le venden demasiado a Estados Unidos. Esa es la crítica que dice Trump. Nuestro país, o sea, están abusando de nosotros porque China vende mucho más de lo que compramos nosotros o la Unión Europea. Entonces, y en base a eso saca el cálculo matemático, claro, que era lo que los economistas no entendían en un inicio. Claro, hace este cálculo matemático que gira en 180 grados lo que es la historia económica de Estados Unidos, porque desde la Segunda Guerra Mundial
en particular Estados Unidos dice el comercio internacional es bueno. Justamente en miras a lo que se vio en la crisis del 29, en donde los mercados se cerraron, se pusieron aranceles, las economías se cerraron, entonces Estados Unidos, que además queda en una posición inmejorable, porque los principales frentes de la Segunda Guerra Mundial es Japón y Alemania. Claro. Ambos países quedan arrasados, totalmente arrasados, pero Estados Unidos, como está lejos, que una de sus más grandes ventajas, no sufrió devastación alguna. Y aprovechando la destrucción en Europa, aprovechando la destrucción en Asia, dijo, Estados Unidos, voy a financiar a Alemania, voy a financiar a Japón, voy a financiar a todo país que quiera, porque el comercio es bueno. Porque si yo te vendo algo, el país recibe recursos y también al comprarme a mí va a tener cosas que no tienen. Esa es la lógica muy sintética que Estados Unidos ha tenido desde entonces. El comercio es bueno. Claro. Y eso se ha ido intensificando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tú ves lo que ha ocurrido en Chile, particularmente después o a fines de la década de los 80. Chile sacó todos los aranceles, porque en América Latina, durante los 50 y los 60, la idea era que había que cerrarse comercialmente a los países. O sea, había que producir para el mercado interno. Perfecto. Por ejemplo, por eso en Argentina, cuando tú vas a Argentina, todavía sigue ocurriendo eso. Los televisores son caros porque las importaciones tienen un impuesto para proteger la industria doméstica. Esa es como la lógica. De hecho, me llamó la atención el fin de semana anterior que estuve en Buenos Aires, el que no había autos chinos en la calle. Exacto. Claro, como aquí, que está repleto. Y que son más baratos y que sé yo, el precio es altísimo ya de poder comprar un vehículo. Aranceles. Y por cierto, no está la opción de que bajó el precio de mercado de los autos, que son los chinos. Por supuesto, o sea, Chile es de los países que más marcas de autos tienen en el mundo, porque Chile bajó los aranceles a cero, tratado de libre comercio con todos los países. Es que ese fenómeno, uno de repente está en la calle y dice, ¿qué marca es esa? Qué raro, sí. Nunca lo había visto. Aquí pasa mucho Ahora Trump dice, vamos a poner aranceles, pero hay una razón detrás de eso. ¿Cuál es? La razón es que Trump, el análisis de Trump, El cambio de paradigma. o de sus asesores más cercanos al siguiente, ya esto del comercio libre ya no nos conviene. La primera conclusión es que desde que el mundo se empieza a integrar económicamente, Estados Unidos ha dejado de producir cosas. Y eso lo sitúa en una posición de debilidad, particularmente si hay una guerra con China. China ahora está produciendo todo. Bueno, me acuerdo del lío que hubo con Huawei. Bueno, sí. Huawei, por ejemplo. Entonces, esa es una conclusión uno, y eso se puede ver efectivamente. Estados Unidos produce muy poca manufactura. Y en el segundo punto fue justamente la razón de por qué gana la primera elección, porque en la primera elección él gana 3 estados, que son Michigan, Wisconsin y Pensilvania. En estos 3 estados, durante los 50 y los 60, se llamaba el Rust Belt, que eran lugares donde se producían autos y cosas. Y desde los 80 se fueron las fábricas de esos lugares. Y por lo tanto debe haber habido un gran desempleo, gente que tuvo que moverse. Hay un gran descontento frente a la globalización. Por eso Trump, México, las cosas se fueron a México, las cosas se fueron a China, ustedes se quedaron sin su trabajo. Y muchas de estas personas entraron en trabajo proteccionista. Claro. Entonces esta lógica hizo sentido, y Trump esos 3 estados los ganó por diferencias mínimas y por eso terminó ganando. Entonces su mensaje es: queremos que Estados Unidos vuelva a producir cosas. Claro. Esa es la lógica, pero ahora esto es una cosa sin precedentes, porque le puso aranceles a todo el mundo. ¿Y qué va a pasar? Porque el primer paso es aranceles, el segundo paso es ¿qué va a negociar Estados Unidos con los distintos países? Con cada quien. Esto tiene una segunda fase. Porque probablemente esto, claro, no es sostenible así como está, sino que es parte de un plan. Exacto. Y por lo tanto va a tener distintas etapas hacia adelante. Claro, entonces, y ahora se sienta a negociar con cada uno de ellos. Claro. Parte con Japón, se supone. Claro, pero el tema más intenso es qué va a pasar con China, por ejemplo. Exacto. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea, por ejemplo? Que parecen cabros chicos con China. Eso hablábamos con la Rayen, que es como 50. Entonces 50. Entonces 100. O sea, empiezan a subir la cifra como si fuera una apuesta. 50 y 10 más. Claro. Pero al final China también, este éxito económico de los últimos 30 años principalmente implica porque los estadounidenses pueden comprar sus cosas. Entonces, ¿qué va a hacer China ahora? ¿Cómo se va a reorientar? ¿Qué va a hacer ahora si no puede ingresar al mercado de Estados Unidos? La pregunta que nos hace la gente desde su casa es: ¿va a variar el precio del mall chino?
tanto molchino que hay aquí. Porque nosotros también tenemos un montón de productos chinos. Lo pongo en clave de broma, ¿no? De lo que significa aquello, porque están por todos lados. Pero yo creo que es una duda válida de la gente. Cuando hablamos tanto del lío económico entre China y Estados Unidos, uno dice, bueno, ¿y lo que está pasando entre ellos va a afectar, por ejemplo, la gran cantidad de productos chinos y sus precios a nivel local en Chile? Incluso más bajo, porque si al final los chinos tienen esta porrada de cosas que ya no les sale a cuenta vender en Estados Unidos porque tienen un impuesto, van a tener que ir a otros lugares a intercambiar. Claro. Y el otro tema importante es cuando ocurra esta segunda fase de qué va a negociar Trump con los distintos países, es qué van a decir estos países. Confiamos en Estados Unidos porque Trump ha demostrado esta conducta. Quiero anexionar Groenlandia. Quiero anexionar Canadá. Se salió, por ejemplo, del tratado que tenía con México y Canadá y después lo cambió, de otros tratados se ha salido. Entonces, estos países van a decir, ¿confiamos en Estados Unidos para hacerle caso en este nuevo orden mundial o no? Bueno, entonces, es complejo pensar en que además esas confianzas no tienen que ver solo con lo económico, es la confianza del manejo político completo. Es que una confianza política, ese es el punto. Y Estados Unidos en este momento, particularmente con el carácter que tiene Trump, particularmente en este segundo mandato, en esta fase de negociación los países van a encontrar en Estados Unidos un socio confiable en que generar un nuevo orden mundial. Directamente con Trump, que es su personalidad y su ego, además. Y le va a funcionar a Trump este plan, porque vamos a tener que hacer otro capítulo. Es una apuesta muy grande. Estás cambiando todo. O sea, es un misil nuclear a la lógica económica mundial. Pero de aquí al próximo martes van a pasar cosas, así que absolutamente, yo creo que vamos a seguir de nuevo hablando de Trump. Fernando, tenemos que cerrar nuestro programa, pero te queremos agradecer por estar junto a nosotros y porque nos van a quedar muchos temas para seguir discutiendo, afortunadamente o no. Esta es una situación que se mantiene por varios días más, por varias semanas, así que vamos a tener opción de volver a revisar. De todas maneras, Fernando Mendoza, historiador, como todos los martes junto a nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Aldea Global. Antes de cerrar, saludos a Ale Krebs que nos está escuchando y al Pueblo Azul, porque están todos muy pendientes de lo que va a pasar. Los comentarios en el bloque de deportes a continuación, justamente. Quizás por eso andamos de azul. La casualidad. ¿Seremos ahí la buena suerte para hoy? Dice que sí, por Universidad supuesto. de Chile, como Libertadores. De todas maneras, el análisis futbolero ahora y de todos los deportes en breve en Metrópolis Central. Cuídense, nos vemos, que estén bien. Chau, chau. Chao.